Buen día. Este es el reporte de la materia de biomateriales acerca de los métodos de preparación y procesamiento de biomateriales y materiales biocompatibles. Estamos compuestos por Patricio Gutiérrez, Marian Martínez, Carlos Martínez, Fernando Villarreal y Pablo Zapata. Primeramente vamos a ver una introducción acerca de lo que será este reporte sobre métodos y procesamiento de biomateriales, la importancia que sostienen y debemos conocer además unos pequeños conceptos para introducirnos en lo que va a ser el tema y que sea más entendible a la hora de que eh, leamos la presentación y el documento. Primeramente, como introducción, debemos saber que las nanoestructuras en los biomateriales representan una gran evolución, un gran avance en lo que es la ingeniería de los materiales, ya que al combinar las propiedades únicas de a nivel nanomolecular de algunas estructuras generales con otras estructuras de biomateriales, al combinarlas pueden ser muy efectivas al momento de ingresarlas a un paciente. Sabemos, como lo hemos visto, que los materiales en su forma más básica pueden ser polímeros, cerámicos, metales o incluso compuestos que están diseñados para interactuar de una manera segura y efectiva con sistemas biológicos. Como se incorporan nanoestructuras a estos nuevos materiales, se abren nuevas posibilidades y desafíos en su diseño y aplicación. Esto es importante ya que vamos a poder comprender cómo es el proceso y preparación para la combinación de diferentes estructuras a nivel nanomolecular para que los biomateriales tengan una mejor eficacia al momento de la implementación y cómo esto puede en un futuro desarrollar nuevas tecnologías para el ser humano en el ámbito de la salud. Además, abordaremos principios fundamentales de lo que es la manipulación de nanopartículas, los tipos de compuestos utilizados y los métodos de síntesis también. Destacaremos la importancia de lo que es el controlar el tamaño, la forma y la composición de las nanopartículas, así como la influencia de factores como temperatura, que es muy importante, en la concentración de reactivos, en general lo que es la manipulación de estos. También mencionaremos la diversidad de materiales que pueden formar nanopartículas, desde metales nobles hasta óxidos metálicos y pues semiconductores también. Además explorarán varios métodos de síntesis, como lo es el electrohilado y la síntesis Sol-Gel, cada uno con sus características en términos de control particulares. Mencionaremos cada uno de estos procesos, entre otros, para, como mencionamos antes, comprender de una mejor manera lo que es estos procesos y estas preparaciones. Antes de comenzar con los subtemas, vamos a ver unos conceptos básicos que se tienen que entender antes de poder entrar en materia en este reporte. Primeramente, la estructura de grano en metales. Todos los metales están compuestos por granos o cristales que muy rara vez son visibles. La revelación de estos granos se logra dando al metal un acabado muy similar a lo que es un espejo y luego tratándolo con
ácido o otros tipos de fluidos. Y luego tratándolo, y luego los granos forman un metal fundido y durante el proceso de laminación para reducir el grosor. Un ejemplo muy básico sería cuando se lamina en frío algún metal, desarrollan granos alargados, lo que aumenta su resistencia, pero en contraparte disminuye su ductibilidad. Esto se hace a base de pruebas mecánicas, de otro tipo de procesos, etcétera. Sin embargo, algo muy importante es que este proceso es reversible a través de la recristalización, que implica calentar el metal a una temperatura muy específica. Entonces, por eso es importante conocer cada uno de estos métodos, sus ventajas y desventajas, para poder conocer qué estructuras son eficientes para cada uno de las aplicaciones que le queremos dar. Otro concepto importante son las nanofibras, que son nanomateriales con propiedades especiales como una gran área superficial, una alta porosidad, pequeño tamaño de los poros, baja densidad y excelentes propiedades mecánicas. Estos se fabrican mediante métodos como electrohilado, que este es un método que vayamos a ver dentro de este reporte. En un momento vamos a ver una pequeñísima introducción solo para entender el concepto principal y pues un procesamiento por fusión también. Esto puede ser moldeado por algún disolvente o pues hilado electrostático. Ahora sí, podemos entrar voy a dar una pequeña introducción a lo que es el electrohilado, el cual es un proceso utilizado para producir fibras muy pequeñas, muy finas, a partir de diversos materiales como lo son los polímeros. Mediante la aplicación de un campo eléctrico a una solución líquida, este método ha ganado una gran popularidad en diversas aplicaciones debido a su capacidad de controlar el tamaño, la forma y la estructura de las fibras resultantes a nivel nanométrico. Entonces, esto es solo una introducción. El método se va a ver más adelante, resaltando cada una de sus características específicas, por lo que eh, es importante conocer el método principal. Y después tenemos el método Sol-Gel también. Esta es una pequeña introducción, el cual está emergido como una técnica muy prometedora y respetuosa con el medio ambiente para la síntesis de materiales de alta pureza y calidad. Este método involucra la transición de un sol líquido a una fase de gel sólido a través de procesos de hidrólisis, condensación, secado, etcétera. Este se ha encontrado en una gran variedad de aplicaciones en áreas de la ciencia y la tecnología, así como también la nanotecnología. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos conceptos, toda esta introducción para entrar ya en lo que es el reporte. Mi nombre es Carlos Ernesto Martínez y voy a hablar un poco acerca de las estructuras y estructuras granulares. En los materiales, cuando hablamos de estructuras, nos referimos a la disposición y organización interna de los átomos, moléculas o componentes más grandes dentro de un material. Estas estructuras determinan en gran medida las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales. Las estructuras de los materiales pueden clasificarse en diferentes niveles dependiendo de la escala y del tipo de ordenación de los componentes. Para fin de esta presentación, voy a hablar un poco más a detalle de las estructuras granulares. La- las estructuras granulares son una forma compuesta por granos de diferentes formas y tamaños, y por lo general se pueden observar como una clase de polvo o grava heterogénea que posee la capacidad de resistir cargas mecánicas elevadas gracias a la presión que se crea en los granos que la componen. Esta forma de estructura está presente en muchas partes,
desde algunas capas sedimentarias de la corteza terrestre, en donde técnicamente se cumplen las características de la estructura granular, hasta materiales de menor escala, donde se busca crear productos resistentes a las cargas. Dependiendo del tamaño de las partículas, podemos observar diferentes efectos o fenómenos que ocurren al experimentar con esta forma de estructura, siendo uno de los más notables el efecto de las nueces de Brasil, en donde se observa cómo al colocar partículas con diferentes tamaños, podemos apreciar que las partículas de mayor tamaño consiguen alzarse entre el resto de las partículas, creando capas definidas. Este fenómeno podría compararse con el principio de Arquímedes, en donde se estudia cómo un cuerpo puede flotar en el agua cuando la masa del agua desplazada es superior a la masa del objeto. Existe una excepción a este efecto, y es que al observar el comportamiento de granos más pequeños, podemos notar que la aparición de diferentes interacciones ajenas a lo que ya mencionamos, que son más que nada del tipo electrostático, siendo un producto de la fricción entre los granos. A diferencia de los gases o líquidos donde las partículas tienen una energía cinética y una temperatura definida, en la materia granular la pérdida de energía cinética es casi instantánea, lo que lleva a una temperatura efectiva de cero. Sin embargo, si las partículas de la materia granular se someten a fuerzas oscilantes, como sacudidas, adquieren una velocidad, y dicha velocidad se puede calcular eh, junto a una temperatura granular, utilizando la media cuadrática de estas velocidades de forma similar a cómo se estudia un gas ideal. Cuando la fuerza que genera el movimiento cesa, la materia granular perderá su energía cinética de forma casi instantánea. Esto lo hace de forma bastante similar a como cuando absorbe un impacto, una carga mecánica. eh, y al tenerse, la energía efectiva volverá a cero. Esto implica que los principios de la termodinámica clásica, como la conservación de la energía y el aumento natural de la entropía, no se aplican de la misma manera a la energía, a la materia granular. Al estudiar a los diferentes medios granulares, se debe tomar en cuenta la forma de las partículas o granos, ya que dicha forma puede afectar la distribución de la carga cinética y en reposo. Los granos en formas elongadas, por ejemplo, pueden afectar la fricción y dificultar el flujo del material debido a la pérdida de energía al rotar. Si un material granular existe en reposo, la suma de sus fuerzas internas y externas aplicadas sobre el material serán igual a cero. Podemos deducir que su comportamiento debería ser similar al de un sólido, pero al aplicar una fuerza externa sobre el material, notaremos que el material perderá su forma rápidamente, pasando a comportarse como un fluido. Y esto lo vemos simplemente al interactuar con cualquier polvo finito, que por lo general no ofrecerá una gran resistencia a menos que lo estemos compactando. Con esto podemos deducir que los materiales de estructura granular poseen comportamientos distintos y que se ven afectados por las fuerzas externas. Cuando el material se encuentra en reposo, perdón, se comportará como un sólido, mientras que al estar bajo efecto de la gravedad, su comportamiento será similar al de un fluido viscoso. Por otro lado, bajo la acción de oscilaciones periódicas de baja aceleración, el material presenta comportamientos similares a los que se presentan en fluidos de convección. En el caso en el que el material es sujeto a oscilaciones de alta aceleración, este se asemejará a un gas cuyas partículas sufren colisiones inelásticas. Los materiales granulares tienden a formar estructuras cónicas, naturalmente, cuando se apilan sin soporte adicional más allá del suelo mismo. Esto lo podemos observar siempre en cualquier lugar que presente. En el caso de esta imagen decidí poner una playa, porque ahí se puede ver perfectamente cómo la arena va a formar esta clase de estructuras que, si bien no siempre están tan pronunciadas, sí se puede observar la tendencia a producir como esta clase de pirámides o de pequeños picos. Esto se debe a que la configuración de cónica es la más estable para partículas que no están restringidas. Por ejemplo, si apilamos dos bloques cuadrados uno sobre otro, es relativamente simple y resulta en una estructura estable. Sin embargo, esta estabilidad cambia cuando se trata de piezas con formas irregulares. En el caso de los dos bloques cuadrados, si inclinamos el conjunto, eventualmente se alcanzará un punto en el que la fricción ya no puede mantener un bloque sobre otro, y resultando en que la figura se estabilice y un bloque caiga.
de manera similar a los granos, que poseen formas irregulares, solamente van a alcanzar una estabilidad cuando la fricción entre ellos es suficiente para mantener cada grano fijo en su lugar. Esta estabilidad también puede verse influenciada por factores como la porosidad y la densidad de la superficie de los granos, que son ambas características que podrían afectar la fricción entre ellos. Esto es lo que ya mencioné. El ángulo de reposo de materiales granulares es el máximo ángulo de inclinación entre el suelo y la superficie de una pila de partículas, en el cual las partículas permanecen estables sin deslizarse o provocar una avalancha. Este ángulo varía dependiendo de factores como la fricción de volumen del material y la forma de las partículas, lo que afecta la fricción de la pila. No es una garantía de estabilidad absoluta, ya que pequeñas fuerzas podrían causar deslizamientos. Además de que la presencia de fuerzas como cohesión como cargas eléctricas entre las partículas podrían aumentar el ángulo de reposo, permitiendo que la pila tenga una inclinación más pronunciada. El ángulo de dirección interna, por otro lado, es el ángulo de inclinación en presencia únicamente de la fricción estática y es menor que el ángulo de reposo, a excepción de cuando no hay fuerzas de cohesión, donde ambos ángulos pueden ser bastante similares. Eso es todo por mi parte. Gracias. Yo voy a hablar de la comparativa entre los distintos métodos de preparación de los biomateriales ya previamente mencionados. Se van a dividir en tres. En complejidad del proceso, vamos a hablar de cada uno de ellos, en control sobre las propiedades del material y también en las aplicaciones específicas que tiene cada uno. Como complejidad del proceso tenemos primero las aleaciones metálicas, que los métodos como la fundición y la forja implican procesos que requieren equipos especializados, como pueden ser hornos de fusión y prensas hidráulicas. Estos métodos pueden ser más complejos y costosos en términos de infraestructura y capacitación técnica. En los polímeros, la extrusión y el moldeo por inyección son procesos más accesibles y menos costosos en términos de infraestructura, aunque requieren maquinaria específica como extrusoras o máquinas de moldeo por inyección, son relativamente simples de operar y pueden llevarse a cabo en entornos de laboratorio o industriales. En cerámicas, los métodos como la sinterización y el prensado en caliente requieren un control preciso de la temperatura y la presión. Esto puede hacer que el proceso sea más complejo y requiere equipos especializados para garantizar resultados consistentes y de alta calidad. Tenemos también a los biomateriales compuestos, que la complejidad de estos métodos puede variar dependiendo de los materiales utilizados y la técnica de procesamiento. Algunas técnicas de fabricación, como la fabricación aditiva, pueden requerir equipos avanzados y conocimientos especializados. Tenemos los biomateriales naturales, que la extracción y purificación de biomateriales naturales puede ser relativamente simple en comparación con otros métodos. Sin embargo, la modificación química puede requerir conocimientos especializados en química de polímeros y pues puede ser más complejo. En los hidrogeles, los métodos de polimerización en solución y gelificación física pueden ser relativamente simples y se pueden realizar en condiciones de laboratorio estándar, pero la optimización de las condiciones de polimerización puede requerir pruebas y ajustes adicionales. Tenemos también la estructura de grano en metales, que este método puede ser complejo y requerir un control muy preciso de la temperatura y del tiempo de procesamiento para obtener la microestructura deseada. En comparación con otros métodos de procesamiento de biomateriales, como la extrusión de polímeros o la polimerización en solución de hidrogeles, el método de estructura de grano en metales puede requerir más equipo especializado y aún más experiencia. El electrohilado, por otra parte, puede ser aún más complejo y requiere un control muy preciso de parámetros como la viscosidad del polímero, la velocidad de extrusión y la intensidad del campo eléctrico. En la fabricación de nanofibras pueden requerir métodos de procesamiento especializados como el electrohilado mismo, la electrospinning o la deposición química de vapor. Después pasamos como al paso número 2, de lo que vamos a hablar de esto, que es el control sobre las propiedades del material. Vamos a mencionar igual los mismos materiales. Como primero, hablamos de las aleaciones metálicas, que pues estos métodos ofrecen un alto grado de control sobre las propiedades mecánicas, como la resistencia y la ductilidad.
mediante la selección de aleaciones y el ajuste de parámetros de proceso. En los polímeros, estos ofrecen una amplia gama de propiedades ajustables como la rigidez, la elasticidad y la biocompatibilidad. Los métodos de procesamiento permiten ejercicio sobre estas propiedades mediante la selección de productos y aditivos específicos, así como la optimización de los parámetros de procesamiento. En cerámicas, los métodos de procesamiento de cerámicas pueden proporcionar un control sobre propiedades como la resistencia y la porosidad. La selección de materias primas y los parámetros de procesamiento pueden influir en sus propiedades. Después tenemos los biomateriales compuestos, que estos materiales pueden combinar las propiedades de los componentes individuales para lograr características específicas, como la resistencia mecánica y la biocompatibilidad. Sin embargo, el control sobre las propiedades puede ser más complejo debido a las interacciones de los materiales. Tenemos los biomateriales naturales, que las propiedades de los biomateriales naturales pueden variar según factores como la fuente y el procesamiento. La modificación química puede ofrecer un control del material final. Tenemos los hidrogeles, que estos materiales pueden ser diseñados con propiedades específicas como la porosidad y la capacidad de retención de agua, mediante el ajuste de las condiciones de polimerización y la selección de números y agentes de reticulación. Tenemos la estructura de grano en metales, que esto ofrece un alto grado de control sobre las propiedades mecánicas del material al manipular la microestructura del metal. Pero otros métodos de procesamiento de biomateriales, como podrían ser la modificación química de polímeros o la ingeniería de tejidos propia con biomateriales naturales, pueden proporcionar un más específicos sobre propiedades como la biocompatibilidad y la degradabilidad. El electrohilado ofrece un alto grado de control sobre las propiedades de las nanofibras, como el diámetro, la y la orientación molecular. Por último, en este apartado, las nanofibras, que son los métodos de fibras, ofrecen un alto grado de control sobre propiedades como el tamaño o la morfología también y la composición del material. Como último apartado, tenemos las aplicaciones específicas de cada tipo de material. Y para empezar tenemos las aleaciones metálicas que se utilizan en aplicaciones como en médicos, dispositivos médicos debido a su resistencia, como ya vimos en los anteriores. También tenemos los polímeros que se utilizan en una variedad de aplicaciones biomédicas, fármacos, implantes y tejidos artificiales debido a su versatilidad y biocompatibilidad. Cerámicas que se utilizan como implantes debido a su dureza. También los biomateriales compuestos que se utilizan para combinar propiedades de diferentes materiales en aplicaciones como en dentales, matrices de ingeniería de tejidos. Los biomateriales naturales que se utilizan en aplicaciones como matrices de ingeniería de tejidos y suturas debido a su capacidad para promover la regeneración tisular. Los hidrogeles que se utilizan en aplicaciones como andamios para la regeneración de tejidos, sistemas de liberación de fármacos y dispositivos de diagnóstico debido a esa capacidad para imitar promover la interacción celular. La estructura de grano en metales que se utiliza comúnmente en la fabricación de implantes ortopédicos y dispositivos médicos donde se requiere una alta resistencia y durabilidad. En comparación, otros métodos de procesamiento de materiales pueden ser más adecuados para aplicaciones específicas que se requieren una interacción aún más directa en la ingeniería de tejidos y los sistemas de liberación de fármacos. En el electrohilado, que se utiliza en una variedad de aplicaciones, como la ingeniería de tejidos, también ya mencionada, la liberación controlada de fármacos y la regeneración de tejidos. Las nanofibras, que de igual manera, como andamios para la regeneración de tejidos, la liberación de fármacos. Como conclusión de este apartado al menos, nos podemos dar cuenta que los materiales son unos componentes fundamentales en la fabricación de dispositivos médicos y biomédicos.
y pues en la ingeniería de tejidos principalmente. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones técnicas debido a sus propiedades únicas y su gran competitividad. Y el desarrollo, junto con el avance en el campo de los materiales, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar en áreas de la medicina regenerativa, la terapia génica y la medicina personal. Bueno, ahora continuando con este subtema, último subtema sobre nanopartículas, pues vamos a entender que pues el desarrollo de biomateriales adecuados para que tengan esa capacidad de mejorar tanto la reparación como regeneración de tejidos humanos, pues está siempre en constante progreso. Es un área que no va a terminar, sino que al contrario, está empezando a desarrollarse en estos tiempos actuales. Y pues la química de los biomateriales siempre va a jugar un papel muy crítico en el éxito en el entorno clínico de los biomateriales. Los avances de la química pues traen nuevas posibilidades para que los científicos investiguen y manipulen todas las moléculas individuales y pequeños conjuntos de moléculas con respecto a la creación de materiales que sean potentes en términos de reconstrucción de tejidos tisular. La absorción de proteínas y las interacciones celulares y tisulares subsiguientes con los biomateriales van a depender directamente de su química de su superficie. Asimismo, pues se está determinando el fin, la consecuencia, el destino final. Hoy en día, pues, procesos más económicos y seguros para producir este tipo de materiales. Siempre química verde es esta área de la química o en compañía de la química, en el uso sustentable de los materiales para los mismos efectos que otro tipo de productos de forma más para el ambiente, entre por lo tanto, pues, el químico en este las partículas van a en tanto las estructuras sean basadas en metales, en químicos, en polímeros, y todo eso realmente la química es en las partículas, todos los aspectos físico-químicos necesitan y asimismo, pues basados en como polímeros naturales, técnicos o metales naturales, etcétera. Entonces, otro pues, cerámicos polímeros, como investigaciones mecánicas para desarrollar, por ejemplo, fabricación de industrias para fabricar también tipo de todas las actividades tanto de los también de los productos químicos para la fabricación de ellos, los productos materiales. También, pues, entre otros ejemplos, podría ilustrar el uso de las nanopartículas, todo el de metal de metal, tanto como el mejorar no obstante que yo es susceptible de ciertas maneras que una acción alérgica, a humanos importantes de materiales y un modo de
cada tipo de estilo de y las prácticas sobre esta investigación. Loser. I'm going to be move and we Hola, muy buenas tardes, días, tardes, noches, profesor. A mí me corresponde dar la conclusión de nuestro reporte de métodos de preparación y procesamiento de biomateriales y materiales biocompatibles en general. Y antes me gustaría empezar con una pequeña recapitulación de qué es un biomaterial. Aunque ya lo hemos visto a lo largo de todo lo que llevamos de materia, podemos entender como biomaterial cualquier material, vaya la ironía, que podemos usar para algún dispositivo dentro de nuestro cuerpo o que esté en contacto directo con nuestro cuerpo, que ocupamos que haga algo en específico y que tenga ciertas propiedades para hacer bien para llevar a cabo bien su propósito. Por lo mismo, no tenemos que no todos los materiales son iguales, ¿verdad? Aquí entran cosas como lo que vimos al principio, la clasificación de los mismos. Unos son metálicos, otros son cerámicos, otros son polímeros. Hay sin fin de variaciones dentro de cada uno. Así que lo más que puedo recordar de trabajos anteriores, tenemos por ejemplo el titanio, que es el de los que más me llamó la atención, y ciertos tipos de polímeros, que no recuerdo sus nombres, pero que son bastante relevantes. Y habíamos hablado de ellos y sus propiedades, pero ¿cómo los preparamos? ¿Cómo los adecuamos? Aquí exploramos varias de esas formas que se utilizan para hacer esos materiales compatibles, por así decirlo. O bueno, literalmente también se puede tomar así para hacerlos compatibles con el cuerpo. Y también nos dimos cuenta que no podemos usar todos los métodos con todos los materiales. O aunque sean compatibles los métodos con el material, no podemos agarrar el que sea. Va a depender también de la finalidad. No vas a preparar de igual forma un fémur que un coxis completo, por ejemplo, para plantas de cadera, por ejemplo. Pues si vemos ahí una gran variedad de métodos, cada una modifica o adapta el material de una forma específica y como lo mencioné, es para darle un uso. Ahora, de aquí a futuro, en lo particular, el punto que más me llamó la atención de este trabajo fue las zonas nanoestructuras, una disculpa. Puesto que el hecho de tener estructuras cada vez más pequeñas y mejor organizadas a nivel atómico, o no necesariamente a nivel atómico, pero sí a capas o tamaños muy pequeños, puede ayudar exponencialmente a las personas que los requieran, ¿verdad? Y al hecho de ser más pequeños, pueden ser más delgados, menos invasivos, y si se llegan a pulir, pueden ser inclusive hasta más baratos. Y pues se tratan especialmente para evitar tener problemas de ese tipo de situaciones en un futuro. Y pues, sin mucho más que agregar, espero le haya parecido bien nuestro trabajo y lo veo en el próximo trabajo. Un saludo, profe. Gracias por su atención.